Muy buenas a aquellos amigos que nos están viendo por YouTube. Hoy vamos a estudiar, como dijimos recién, el tema David y Betsabé, una historia de pasión, engaño, asesinato y restauración. Vamos a comenzar con una pequeña oración para que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Querido Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder compartir el Evangelio, compartir tu palabra escrita que nos lleva a la palabra viva. Te pedimos, Señor, que nos puedas acompañar en este estudio. Y gracias por tu Espíritu que está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Debemos identificar antes de comenzar qué es y cómo llegamos al arrepentimiento. ¿Viene de nosotros o es dado como regalo? Son preguntas que vamos a responder en este estudio. Y dice también que vamos a buscar referencias, tener referencias del diccionario bíblico. Me voy a ayudar con el diccionario bíblico Strong. La cita de Romanos capítulo 2, versículo 4. Y esos son los versículos que vamos a estar leyendo a partir de ahora. Bueno, vamos a comenzar entonces. Romanos capítulo 2, versículo 4. La definición de arrepentimiento primeramente vamos a utilizar, ¿qué significa metanoia en el griego? Metanoia. ¿Sí? Que es el diccionario Strong, se busca por las referencias G3341. Y significa cambiar la mente, cambiar la manera de pensar con respecto a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros muchas veces, bueno, nosotros cuando nacemos con una mente distorsionada. ¿Qué quiere decir distorsionada? Quiere decir que nosotros nacemos con pensamientos malos. Pensamos mal de todo el mundo o pensamos que quieren estar en nuestra contra. Cuando somos niños, tendremos la tendencia a querer desobedecer y hacer enojar a mamá y a papá y eso. Pero eso es consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos miente con respecto a Dios. ¿De qué nos miente con respecto a Dios? Nos miente con respecto a su carácter, a su amor por nosotros, a su amor, perdón y salvación. ¿Sí? Y eso hace que nosotros tengamos una imagen distorsionada de Dios. El arrepentimiento es volvernos a poner en nuestra mente ese carácter de amor de Dios. Y ese carácter de amor de Dios no es otra cosa que el amor, que el perdón, que la salvación y la restauración. ¿Bien? Entonces, cuando entendemos eso, cuando comprendemos bien esto, vamos a poder comprender mejor la palabra arrepentimiento. ¿Sí? Porque muchas veces nos enseñaron que arrepentimiento significa dejar de hacer cosas malas para hacer cosas buenas. Sin embargo, la palabra metanoia, del griego significa cambio de mente, es meta, es mente, y noia, nuevamente, o cambiar la mente, la manera de pensar. Y con respecto al Dios también, cambiar el pensamiento con respecto a Dios y su carácter. ¿Bien? A ver, ahí está. Romanos 2:4, clave para entender el tema de hoy. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la ira, el castigo, el juicio, no. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Bien. Entonces,
Cuando vemos ahí que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, podemos decir entonces que su amor nos guía al arrepentimiento, nos guía a cambiar nuestra conducta. ¿Bien? Y voy a ayudarme también con el libro de Hechos, que nos dice, Hechos 5:31, a él, Jesucristo, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento. ¿A quién? A Israel. Y perdón de pecados. O sea que ni siquiera Israel tenía en su mente querer volver a Dios. Y eso está hablando cuando Israel, el pueblo de Dios, se apartó de Dios. Dejó que Dios se aleje y aceptaron a otros dioses como si fueran sus dioses. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros comprendemos bien esto, vamos a vivir diferente, porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Y dónde sacamos eso? De la Biblia. ¿Por qué nos dice eso? Porque ignoras la bondad y tolerancia y paciencia ignorando. Bueno. Y miren lo que dice aquí. El contexto de este versículo es cuando estaba Pedro predicando. Pedro estaba en un concilio, en una reunión de iglesia, y se estaba hablando acerca de cómo deben ser los nuevos cristianos conversos gentiles o paganos. Y cuando Pedro se armó un alboroto, se armó como una discusión, que uno hablaba una cosa, no, dijo, no, que el primer, cuando se bautizan ellos tienen que hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro, hacer lo otro. No, pero Pedro le contó su testimonio, el testimonio de Cornelio, de que cuando él fue a predicarle de Jesucristo, no de otra cosa, él aceptó a Jesús, seguir a Jesús, y fue bautizado por Pedro. Y también bautizó a toda su familia de Cornelio. Y de repente descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, de la manera que el Espíritu Santo quería demostrarles a ellos que no solamente para los judíos fue dado el Espíritu Santo. Miren lo que dice, y ahora leo el texto. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento. Dígalo todos, conmigo. Así que, ¿me escuchan? Sí. Sí, Así que, Sí, leamos, así que también a también a los los gentiles ha ha concedido concedido Dios concedido Dios Dios el el arrepentimiento arrepentimiento que que conduce a la conduce vida. a a la la vida. vida, a Cristo. Amén. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, no viene de mí. Muchas veces nos enseñaron que tenemos que arrepentirnos, porque por eso pasan las cosas, porque tenemos que cumplir esto, cumplir lo otro. Pero ignoramos este texto que dice que el arrepentimiento viene solamente de parte de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque no viene de mí. Y puse aquí un paréntesis, porque yo creo que la vida es Cristo. Debemos corregir con mansedumbre los que se oponen, o sea, los que son contrarios a nuestro mensaje, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, para conocer la verdad. La verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si yo predico de Cristo, me persiguen. Pero si el hermano está diciendo esto, el hermano me está comentando en YouTube, me está comentando en mis redes sociales que soy un apóstata, que estoy en contra de Dios, que estoy llamando. El apóstol Pablo nos dice, todo el que quiera vivir piadosamente como Cristo Jesús, padecerá
persecución. Persecución. Y quiero leer un texto que se encuentra en Mateo capítulo 5, que es un texto que corresponde al Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, los que tengan sus Biblias ahí me acompañan. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice así: bienaventurados o felices, voy a hacer una traducción más actual para que sea más claro. Ahí está. Uy, esta traducción me gusta. Dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. ¿Qué pasa cuando te persiguen? Debes estar bienaventurado. No debes quejarte, no debes ponerte triste, no debes contestarle, no, pero tú estás mal, no, pero tú no conoces a Dios. No, no. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros debemos alegrarnos. Y acá nos da un consejo en Timoteo, pero sigamos leyendo el versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, la causa mía no, de Cristo, su causa, los insulten, presten atención, los insulten, los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, versículo 12, y llénense de júbilo. O sea, no es que alegrarse normal, sino festejar, celebrar, brindar, porque te persiguen. Porque también persiguieron así a los profetas que los precedieron a ustedes. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! O sea que aquí nos está diciendo el Señor que nosotros debemos estar alegres si te persiguen. Te dicen que eres un hereje, que tú estás en contra de las doctrinas, tú estás en contra, tú predicas en contra de la iglesia, lo que sea. Pero ténganle paciencia, porque dice el verso que también Dios los llevará a arrepentimiento. Porque si tú les contestas de una manera, de una actitud incorrecta, aunque tengas la fe correcta, estás haciendo lo mismo que ellos. Estás devolviendo mal por mal. También Pablo, el apóstol, nos dice que no tenemos que estar en paz con todos. Y no devolver mal por mal, sino mal por bien. Eso significa poner la mejilla. Eso significa poner la mejilla, la otra mejilla. Significa no devolver de la misma manera. ¿Me hago entender? Entonces, aquí nos está diciendo el Señor que debemos alegrarnos. Si a mí me persiguen, si a mí no me quieren, si a mí me insultan, si a mí me tratan de que estoy perdido, lo que sea, debo alegrarme. Porque así persiguieron a los profetas de antaño. Entonces, sigo con el texto. ¿Sí? Hermano Abelardo, mejor, ¿quiere leer el texto que está en pantalla? Ya. Dice así: debes corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad sobre su carácter. Muy bien, la verdad sobre su carácter. O sea que ellos en algún momento también, ellos también tendrán arrepentimiento, también conocerán la verdad. Porque Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, dice: por eso el Padre lo exaltó Jesucristo, para que toda rodilla, tanto en los cielos como de la tierra y debajo de la tierra, confiesen que Jesucristo es el Señor. Y en el original dice: confiesen
gozosa y abiertamente. O sea, nadie los va a obligar a que confiesen, sino que va a ser por voluntad propia, sin que nadie lo obligue. Conocerán al Señor de verdad y van a glorificar al Señor y van a ser salvos. Gloria a Amén. Dios, porque en Jesús vemos el carácter de Dios. Muy bien. Voy a compartir un comentario bíblico de una autora cristiana que voy a utilizarlo. Miren lo que dice. Se encuentra en El Camino a Cristo, un libro, un bestseller, un libro que se ha leído mucho, que a muchas personas le ha gustado también y le ayudó a conocer un poco más de Cristo. Dice así: por las personas que preguntan si el arrepentimiento, el escritor de aquí está respondiendo a una persona que pregunta si el arrepentimiento es del ser humano. O sea, que un ser humano sin Dios, o sea, sin la intervención divina, puede arrepentirse por sí solo. Efectuar un arrepentimiento como este está más allá del alcance de nuestro propio poder. Solo se lo obtiene de Cristo, quien ascendió a lo alto y ha dado dones a los hombres. Precisamente, este es un punto en el cual muchos yerran, fallan, y por esto dejan de recibir la ayuda de Cristo, que Cristo desea darles. Piensan que no pueden ir a Cristo, a menos que primero se arrepientan. ¿Qué es lo que se dice en los púlpitos comúnmente? Tienes que arrepentirte, porque si no, la ira de Dios vendrá sobre ti. Y aquí nos está diciendo esta comentadora bíblica que el arrepentimiento no es de uno, viene del Padre, viene de Dios, viene de Cristo. ¿Y qué sigue diciendo? A menos que primero se arrepienta y que el arrepentimiento los prepara para el perdón de sus pecados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque solamente el corazón quebrantado y contrito es el que siente la necesidad de un Salvador. Pero ¿debe el pecador esperar hasta haberse arrepentido antes de poder ir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? Y leamos, hermano Flor, ¿puede leer la última cita? La Biblia no enseña. La Biblia no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La virtud que sale de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. Pedro habla del asunto de una manera muy clara en su exposición a los israelitas, cuando dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así como no podemos ser perdonados sin Cristo, tampoco podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo, que es quien despierta la conciencia. ¡Wow! 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 Jesús es el que produce todo. Yo no tengo que hacer nada, solamente creer en Él y confiar en que Él va a cumplir lo que me ha prometido. Porque Dios es el que promete, Dios es el que pacta y Dios es el que cumple, porque Dios solamente es fiel. Aquí nos está diciendo esta cita ¿cómo se dice? En armonía con el texto bíblico, que nosotros no podemos arrepentirnos. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Porque la Biblia no enseña que el arrepentimiento es humano, sino es un don divino. Y sigo leyendo de la cita. Cristo es la fuente de todo impulso correcto. Él es el único que puede implantar
enemistad contra el pecado, no contra los pecadores, sino contra el pecado en el corazón. Todo deseo de por verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una evidencia de que su espíritu está obrando en nuestros corazones. Jesús dijo, yo cuando sea levantado, me encanta este versículo, yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo debe ser miren esta parte, atención, atención, atención. Esta parte es muy importante de esta cita. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. ¿Qué cosa? Los pecados del mundo. Y cuando contemplemos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comenzará a descifrarse en nuestra mente y la bondad de Dios nos guiará al arrepentimiento. Al morir por los pecados, Cristo manifestó un amor incomprensible y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición en el alma. ¡Wow! Entonces, no es el juicio, no es la ira, no es el castigo, sino es el amor de Dios que hace que Cristo venga a mi corazón y cambie mi conducta. No son obras, es gracia, es Cristo, es Dios, es la fe en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me escuchan? Amén, gloria Amén, a Dios. amén, sí. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 12, es nuestra historia a meditar en este estudio. Vamos a hacerlo de una manera más como contando una historia, ¿sí? Ya que tenemos ahí a nuestro hermanito Edwin, para que él también pueda comprender el mensaje. Muy bien. La historia de David y Betsabé es así. Resulta que un tiempo David se encontraba en su palacio como un rey, como el todo, no el todo por eso, sino poderoso, y tenía muchos siervos y consiervos y demás. Y también estaba casado. Y todo su pelotón de guerra, todo su ejército estaba peleando las guerras, haciendo la guerra y todo lo demás. Y el rey se quedó en su palacio. Un día, el rey decide levantarse por la tarde de su palacio y dice, ¡ay, qué calor! No aguanto el calor que tengo. No aguanto el calor que tengo. Me voy a ir afuera a tomar un poco de airecito. Y se fue. El rey se fue y vio algo que le cautivó. Cuando vio de la ventana del palacio, cuando iba al balcón, vio una mujer muy hermosa que estaba bañándose. Y el rey dice que dijo, ¡wow! ¡Qué linda que es esa mujer! ¡Wow! Miren cómo es eso, miren cómo es lo otro, miren. Y le dijo, y con cara así, humanamente, ¿no? Y entonces él se quedó mirando y empezó la tentación a ir a su mente. Y codició a esa mujer. Y le llamó a su siervo. Ven, ven, ven. Le dice, dime quién es esa mujer. Es Betsabé, señor mi rey. ¿Y quién es? Es la esposa de Urías, su mejor soldado de pelotón. Ay, está hermosa, pero está casada. Ay, ¿por qué está casada? ¿Sabes qué? Invitar a cenar. Invitar a cenar esta noche para conocer y conversar con ella. Y ahí en su mente estaba grabando el deseo de cometer adulterio con esa mujer. Porque David
empezó a alejarse de Jesús. Empezó a dejar de escuchar a su amigo, y escuchar al otro. Entonces llega, le invitan a Betsabé, van a su casa, le tocan la puerta, y cuando le tocan la puerta, sale, ¿quién sale? Sale Betsabé, dice, hola, sí, ¿quién es? Y bueno, en ese momento dice, hola, Betsabé, en nombre del rey de Israel, David, le va a invitar a una cena espectacular en su palacio a las 8 de la noche. Está cordialmente invitada. ¿El rey me ha invitado a cenar? La admiración que tenía por el rey, porque en esa época todos, era como el famoso, David era famoso, era la estrella, era el Avenger, y bueno, entonces, famoso, dice, y no se preocupe, a su esposo también lo van a invitar para que vaya. Entonces, seguramente dice, no, pero está, y ella dudaba, está en la guerra, ¿cómo va a venir? No, pero bueno, dice que vaya, bueno, está bien. Como en su mente dice, ay, pero el rey me invitó a cenar, le voy a pedir que me dé tal cosa y tal otra, como yo soy, porque él es amigo de mi esposo, le voy a pedir eso. Ella iba con otra intención. Pero cuando se va, se cambia, se perfuma, se arregla todo, lo demás queda muy bonita y se va. Y cuando se va, ella toca la puerta del palacio y le abren la puerta grandota. Y cuando le abren la puerta grandota, se encuentra directamente con el rey. Hola, mi lady, ¿cómo está? Soy David, el rey de Israel. Siempre David se representaba así, seguramente. Y bueno, y por eso le fue a la cabeza, ¿no? Y bueno, entonces, cuando ella se presenta, que ya sabe quién era, soy de Isabel, soy la esposa de su Eurías, el soldado y demás. ¿Y qué pasa? ¿Le dice qué? ¿Qué le dice? Vamos a cenar, tengo una excelente comida, preparado de todo. Ven, por favor, ven, por favor. Y empezó a conversar, y cómo le va, y cómo de esto, todo. Estaba tan linda la conversación, que David estaba hablando de sus logros, cuando mataron a los leones, cuando mató a los filisteos, y todo esto, y esto, lo otro. ¿Y qué pasó con Betsabé? La admiración se le convirtió en deseo. Se quedó, qué bueno. Y ahí empezó a codiciar al rey. Y bueno, como estaba codiciando al rey, terminó, era tan linda la conversación, que en vez de terminar en la mesa, terminó en el cuarto. ¿Y sabemos lo que pasó? Luego, después pasa un otro día, todo bien, todo viva la pepa, la fiesta, lo demás, y llegan una semana después y se levanta el rey y dice, ay, qué lindo que es estar con Betsabé. Voy a invitarla de buena manera. Y la invitaba otra vez y otra vez. Y después vino, ¿quién? Betsabé vino a buscar a David. Y le dice que, como le gustaba tanto, dime, mi reina, mi cielo, mi princesa, ¿qué quieres? Yo te daré todo, daré mi vida, la luna te bajo si quieres. Todo lo que hace uno cuando está cegado, ¿no? Y cuando hizo él lo que estaba cegado, ¿no? Y entonces le dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Dímelo, tengo que decirte algo importante, David. Escúchame, dime todo lo que quieras, yo te doy mi corazón, mi vida, Y bueno, en ese momento le dice, David, estoy embarazada. ¿Qué? Y se agarra los pelos. ¿Qué? No, ¿cómo no te cuidaste? ¿Cómo no te cuidaste? ¿Y ahora qué va a ser el bochorno del pueblo, el rey embarazando a la esposa de uno de sus soldados? No puede estar. Esto es mentira. Vos me estás mintiendo, ¿no? Ese no es mi hijo, no sé. Ese no es mi hijo. No, yo no puedo. No, ese no es mi hijo. ¿Qué vamos a hacer? Es tu hijo. ¿Vas a hacer algo o no? Y entonces se puso a pensar y siguiendo maquinando en su cabeza otro pecado, porque ya le dio rienda suelta al pecado.
Y el pecado era como una cárcel que no lo dejaba ver que lo que estaba haciendo estaba mal. Y comenzó a cometer adulterio, empezó a mentir y planeó algo que es muy triste contarlo, pero eso es lo que planeó. Planeó lo siguiente. Le llamó por teléfono, en realidad le mandó un WhatsApp a su capitán Joab y le dice: hola Joab, te habla David. Carita preocupada. Y le dice: entonces, quiero saber dónde está Urias. Quiero que le digas que venga para mi palacio, que tiene una misión especial de parte del rey. Tú, ¿le envió? Estamos poniéndolo en nuestra historia, si fuera nuestra historia, ¿no? Porque en esa historia no había eso, pero bueno, como para que se haga más entendible esta historia. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Después de eso, Urias se fue corriendo cuando dijo: Urias, el rey te necesita en una misión importante. Le dijo Joab: ¿El rey quiere que yo vaya? Uy, el rey me llamó. Uy, voy a ser ascendido. Muy bien. Y se fue corriendo la alegría hasta que se fue al palacio y golpeó la puerta. Con tanta alegría que casi rompe la puerta. Y bueno, y ahí fue que le abrieron la puerta, salió corriendo: el rey me necesita, el rey me necesita. Y bueno, cuando llegó el rey, todo bien, que se ponen a conversar: hola Urias, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y cuéntame cómo es las batallas, y cuéntame todo. Y mientras estaban conversando, el rey le sirvió una copa de vino. Le sirvió otra copa de vino, porque en su mente el rey quería emborrachar a Urias, que vaya a dormir con su esposa y se sacaba el peso del bebé que estaba teniendo Betsabé en su vientre. Eso es algo muy malo, porque eso no le gusta a Jesús, hacer esas cosas que hacía él. Y a pesar de eso, Dios estaba esperando para que David se diera cuenta que estaba haciendo algo malo. Pero Dios estaba tan triste por lo que estaba haciendo David, que tenía un plan para salvarlo, porque estaba perdido. David estaba perdido en ese momento, porque se alejó de Cristo, estaba perdido. Y bueno, entonces dijo: bueno, Urias, muchas gracias por servirme, eres el mejor de mis soldados. Te pido, por favor, tómate unas vacaciones y yo te pago todo lo que tienes que hacer y yo me encargo con Joab, hablo todo lo demás. Y dijo, como así, medio alegre, dijo: pero señor, si yo no voy a pelear mañana, nos van a matar a mis compañeros. ¿Cómo voy a tomarme una vacación? No, no te preocupes, yo voy a mandar un pelotón de 100 para que te reemplace, no te preocupes. Ve a estar con tu familia, ve a estar con tu esposa, relájate, disfruta a tu esposa, te lo mereces. Y se fue: está bien, rey, ya me voy. Y se fue caminando y dijo: no, oigan, mis compañeros y mis amigos están peleando y yo me voy a ir a disfrutar con mi esposa. No, no es justo. Yo no debo hacer eso. Yo no debo hacer eso. Me voy a quedar a dormir en la puerta del palacio y cuando yo me levante me voy a ir de vuelta a pelear las batallas del Señor. Él, muy sincero, creía que estaba haciendo bien en pelear y matar gente, porque David le decía que eran parte del Señor. Pero bueno, como David estaba en pecado, le gustaba hacer lo malo, era necio. Bueno, eso es historia. Entonces se quedó dormido. Se quedó dormido ahí y no fue a ningún lado, a su casa, ni siquiera fue. Bueno, David se fue a dormir, bueno, mañana se arregló todo el problema. Ay, me voy a dormir. Se fue a dormir, el otro día se levantó y dice: bueno, voy a ir a ver si todo mi plan resultó. Ya se fue a dormir con su esposa, ya el bebé es de él y punto, ya se terminó el problema. ¿Pero qué pasó? Se encuentra con una sorpresa. Le llaman por teléfono su sirviente y le dice: hola, sí, ¿quién está ahí en la puerta, en el lobby? Urias, señor. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿No estuvo con su esposa? No, no. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. Dile que vuelva esta noche nuevamente y que no se vaya todavía al campo de batalla. ¿Ya? ¿Qué? Voy a hacer algo. Voy a ponerle más vino para que se ponga más borracho y se vaya a su casa. Bueno. Entonces hizo lo mismo, le invitó: hola, ¿qué tal? Rey, sí. Vamos a celebrar que te vas a encontrar con tu esposa, vamos a celebrar, se ponen a tomar, y se quedó borracho, más borracho. Y ya no se podía ni mover un poco, le tuvo que ayudar al rey porque se levante. Bueno, Urias, ahora sí, yo te llevo hasta la puerta, ahí al frente de toda la casa tuya, porque estaba al frente del palacio de la casa de él.
vaya con tu esposa, disfruta, relájate. Está bien, rey. Antes de llegar a su casa se cayó de dormido. Estaba tan borracho que no podía levantarse. Y el otro día, y le manda un mensaje al rey, le dice, por carta le dice que no por carta, sino que se levanta, y le llama al rey, le dan de decir, bueno, rey, el otro día se levanta el rey, ay, de vuelta, ya está, ya me solucionó el problema, ya me solucionó el problema. Y le llaman al rey de vuelta. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no fue su casa? Ay, ¿y ahora qué hago? Decía el rey. Ya sé, voy a matar a Urias, pero yo no voy a hacer yo. Voy a decirle a Joab que lo haga. Dile a Urias que pase y yo lo voy que vaya después del campo de batalla, que me diga todo el informe y se vaya. Pero que antes venga, yo le voy a dar una carta que le tenemos que entregar ahí. Bien. No, le mando WhatsApp porque solamente una carta que es personalmente para Joab. Ya. Le entregó la carta. Hola, Urias, sí, tal, rey, ¿qué tal? Yo estoy ascendido, tengo un modo puesto, sí. Ahora es embajador del rey. Y va a decir, personalmente entregar mi carta a Joab. ¿En serio? Sí, Urias, sí. ¡Wow! Ahora sí voy a ser reconocido entre mis compañeros. Dame la carta. Como no sabía leer, no ponía leer, así no tenía miedo. En la carta, David había escrito, un paréntesis, Joab, quiero que pongas a Urias al frente del campo de batalla y que lo dejen solo para que lo maten. Firma David. Llegó la carta, cuando a Joab le llega la carta, la lee, dice, ¿qué? Le parecía extraño porque David era reconocido por cuidar a los soldados, no para matarlos. Pero, bueno, si es orden del rey, tengo que hacer. Salió de la reunión, salió una reunión ahí en el pelotón y los llamaron a todos, empezaron a conversar, a Urias lo sacaron afuera porque era privilegiado, no podía estar ahí, porque era una reunión solamente para los que estaban de bajo categoría. Eso le mintieron, ¿no? Le dijeron, bueno chicos, mañana hay que pelear contra los filisteos, bueno, ustedes van a dejarlos solos a él y que lo maten. ¿Qué? ¿Por qué? Son órdenes del rey, hay que cumplir. Bueno, se fueron al otro día de la batalla y Urias agarró su lanza y se fue corriendo contra los filisteos y dijo, ¡por Israel! Le insertaron unas lanzas en el cuello y murió. Se quedó muerto ahí. Y ahí creyó David que se terminó todo. Pero ahí vino el asunto. David se enteró. Se hizo desentendido. Llegó ahí y comenzó a sentirse bien. Bueno, ya me hice de todo, ya no hay problema. Ahora voy a comer un plan para que nadie sepa que estoy involucrado. Y bueno, le llama a Joab y le dice, hola Joab, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Qué? ¡Ay, murió! ¡Ay! No te preocupes. Estamos peleando las batallas del Señor. Mueren uno, mueren 100, no importa. Es todo por el Señor. A la persona que le gusta el pecado, lamentablemente, pone a Dios en su boca, pero no se relaciona con Dios. Y entonces seguramente David esa semana empezó a dar sus más grandes diezmos en el templo, Dios más ofrendas y todo, porque tenía que silenciar su conciencia del castigo que creía que le venía. Y eso es lo que te miente el pecado. El pecado te miente que Dios te va a castigar porque estás haciendo eso. Pero Dios, en su amor, tenía un plan para salvar a David y restaurarlo. Entonces, se dice lo siguiente, David. Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a casarme con una de las esposas viudas de mis soldados para identificarme con mi ejército. Para identificarme con mi ejército. Y bueno, ¿qué pasó? Se casó con Betsabe. ¿Por qué se casó con Betsabe? Porque él tenía que tapar todo. Y se casaron con Sabe, todo lo demás. Se vieron todo bien, feliz y contento. Hasta que llegó, Dios fue a buscar a David. Y cuando Dios fue a buscar a David, David no sabía qué le iba a decir a Dios. Le golpean la puerta del palacio un día y llega Natán, el profeta. Y como Natán era muy famoso en el reino,
¡Ay, Natán, pasa, vamos a tomar unos mates, vamos a comer facturita, vamos a comer todo eso, vamos a festejar que hace mucho que no vienes, dime, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Qué bendición me quiere dar? ¿Qué me quiere decir? Aunque él sabía que estaba en pecado, tenía una conciencia de que Dios estaba lejos de él, pero que mandaba a alguien para comunicarse con él. Entonces, para salvarse del castigo de Dios que tenía en su mente él, no es que Dios le iba a dar castigo, ¿qué pasó? Él le dijo al profeta Natán, siéntate David, tranquilízate, está todo bien, chabón, vení, vamos a conversar. Tengo que contarte una historia. Sí, tengo un problema. No es una historia, sino un problema en realidad. Pero te lo voy a contar como una historia. Tengo un problema, me enteré de un hombre que tenía una ovejita. Y esa ovejita le quería mucho. Esa ovejita le quería tanto que hasta la hacía dormir en su casa con el dueño. Y había un hombre rico frente a la casa que tenía 100 ovejas, más que él. Y que ese hombre, pobre, esa ovejita la tenía en sus brazos, le daba de comer, la llevaba a su casa, le daba con cama, estaba muy feliz con esa oveja. Pero el hombre rico, le roba al hombre pobre esa oveja. Ese hombre rico era el que seguía después de ti, David. Y David estaba escuchando esa historia y se le estaba erizando la piel, pero estaba un poco así como molesto. Entonces, ahí David, ¿qué sucede? Él sigue escuchando, tranquilo, sigue escuchando. ¿Y cómo sigue? ¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasó? Bueno, entonces ese hombre rico no solamente la robó, la mató y la comió con unos visitas que venían a él a visitarlo en esa noche. Yo te pregunto, ¿qué le deben hacer a ese hombre? Y ese hombre merece morir. Ese hombre merece morir. Eso es una injusticia. No puede ser posible que en mi reino pasen esas cosas. Y lo miró frente fijo y le dijo, David, ese hombre, eres tú. Tú eres ese hombre que has robado a esa pobre oveja. Refiriéndose a Urías y a Betsabé. Esa pobre oveja. Y ahora te has alejado de Dios. Has desechado su gracia. Has desechado su perdón. Has desechado todas las veces que Él te ha buscado. Pero ¿sabes qué? Él te sigue amando. Él te sigue amando. Pero Él no puede frenar lo que va a venir ahora. Porque Él respeta tu libertad. Tú vas a tener un hijo con Betsabé, pero Betsabé, ese hijo va a nacer muerto. No, mi hijo no, mi hijo no, que me mate a mí, que Dios me mate a mí. Dios no va a hacer eso, porque Dios no te va a matar. Solamente Dios se alejó de ti cuando tú decidiste hacer eso y te entregó a los dioses que te llevan a hacer lo que hiciste. Y esos dioses van a hacer lo que te van a castigar. No es Dios, no es Dios. Pero no te preocupes, David, porque Dios te va a dar otro hijo y ese hijo será tu heredero. Y ese hijo hará lo que tú quisiste hacer, que es construir un santuario para él. Pero un santuario no trasladable, es un santuario de lo más preciado. Pero no. David tenía que tomar dos decisiones. O lo mataba a Natán o volvía a Dios. Y créanme que David volvió a Dios. David volvió a Dios y volvió a recordar todo lo que vivía con el Señor, todo lo que vivía con Jesús, que lo acompañaba cuando pastoreaba ovejas, cuando lo protegía de los leones, cuando peleó contra Goliat y lo protegió, aunque hizo algo malo David, porque Dios no le pidió que le cortara la cabeza, pero bueno, eso era humanamente lo hizo. Pero David decidió volver a Dios. Y cuando decidió volver a Dios, compuso uno de los grandes salmos más hermosos que están en la Biblia, que es un salmo que nos identifica hoy a nosotros, los pecadores, que necesitamos de un Dios salvador, de un Dios que no se enoja, pero que está ahí para rescatarnos cuando estamos en pecado. Esa es la historia de David. Y la historia de David no termina ahí. David decidió volver a Dios. En el proceso escribió los siguientes salmos, de uno de los salmos
aprenderemos algo que más adelante profundizaremos. Salmos 32, 1 al 4. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto todo pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Para, acá me está hablando que Dios se lo ama, que no le perdona, no le hizo nada. Pero no, él creía que Dios, en el momento que estaba feliz y todo lo demás, pero después se acordaba de sus pecados y todo lo demás, sentía que Dios le decía, confiesa, confiesa, te mato, confiesa. Y no era así. Eso es el pecado, es la distorsión del carácter de Dios que nos miente, que Dios está ahí para castigarnos. No, Dios está para abrazarnos, para levantarnos, para sanarnos, para restaurarnos y para estar con nosotros. Porque Dios es amor y no Amén. destructor. Gloria a Dios. Porque Dios no estaba castigando a David. David se castigó solo, David se condenó solo. Y cuando fue entregado a los dioses, fue entregado el enemigo destruyó, rompió y destruyó un hogar. El hogar de Urías, sí debes saber. Pero Dios restauró ese hogar y nació Salomón. Y fue un hombre que fue con el Espíritu Santo, que escribió mucha sabiduría en los proverbios. Pero no es así. Dios, cuando pecas, no te está agarrando del cuello diciendo, confiesa, confiesa, si no te mato. No, esa es la mentalidad humana. Esa es la mentalidad del hombre. Dios no hace eso. Dios no es destructor. Dios no es castigador. Dios es salvador. Dios es salvador. ¿Por qué David sentía que Dios lo presionaba para que confesara su pecado? ¿Será así? O quizás David en su mente veía que Dios le extorsionaba para que confiese. Era su mente que lo engañaba, así como la mente de Jesús en la cruz fue engañada por todos los pecados nuestros que le decían que su padre lo había abandonado, que su padre lo había dejado. Pero hay un comentario bíblico que dice que el padre no había abandonado a Cristo, que el padre estaba con su hijo, pero que no lo veía porque el pecado ponía tinieblas frente a él. Y por eso creía que su papá estaba lejos de él. Pero papá no lo dejó. Papá estaba con él. Papá está con todos sus hijos, siempre, y nunca los abandona. Lo creo. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Papá está contigo, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas. Papá nunca te dejará. Aunque no tengas trabajo, aunque tengas poco dinero, aunque tengas una enfermedad, papá nunca te dejará. Cuando tú le des lugar en tu vida, Él, cuando comiences a agradecer por todo, Él se encargará de tus problemas. Él se encargará de tu trabajo, Él se encargará de tu familia, Él se encargará de tu vida, porque Él es bueno siempre. Él es bueno siempre. Este es el versículo que nos explica qué pasó en la mente de David. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová, ¿para qué? ¿Para castigar? ¿Para destruir? ¿Para condenar? No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, el pecado, que significa doblar, distorsionar, retorcer, tergiversar. ¿Qué cosa tergiversa? El carácter de Dios en nuestra mente. Vemos un Dios enojado, vemos un Dios airado, vemos un Dios que viene con el chinto a darte futuro, viene con el chicote a pegarte, viene a castigarte. Pero no, Dios no castiga, Dios no mata, Dios no destruye, porque Jesús no dice eso. Jesús era lo que hacía sanar, no matar a nadie, porque nunca mató a nadie. Han hecho división, una separación entre vosotros y vuestros Dios. Y vuestros pecados han hecho, el pecado les dice, ahora Dios no nos quiere oír. Que ellos piensan eso, que su rostro ha sido oculto y no los escucha más. Pero es el pecado que te mete, el pecado te dice, eres un pecador, eres una basura, no mereces la gracia, no mereces esto, no mereces lo otro. Pero Jesús te dice, yo soy de gracia. Yo vengo para rescatarte, para abrazarte, para darte mi amor, mi perdón y mi compasión. Es infinita. No tengas miedo.
Dios nos dice 365 días al año, no tengas miedo, porque yo no me aparto de ti. El pecado o iniquidad nos miente, nos engaña sobre nuestro Padre Dios. Nos muestra un Dios airado, vengativo, que nos quiere castigar. Pero Jesucristo nos invita a descubrir que solo es un engaño y que la verdad es que papá nos ama siempre. Hagamos lo que hagamos. Porque la ley fue enseñada o dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero nos han enseñado, no, Pablo, para. Es todo amor, todo gracia, todo lo que es, pero cuando termina el tiempo de gracia, ahí viene el chicote, ahí viene la ira, ahí viene el fuego, ahí viene la destrucción. Y quiero compartir con ustedes algo. Quiero compartir con ustedes lo que sucedió en mi vida en estos pocos meses que han pasado. El Señor en su amor y su misericordia, un día me dio un sueño. Soñé, me dio un sueño. Porque yo le había preguntado, porque estaba dudando de este mensaje, que humanamente uno duda, ¿no? De esta revelación que me había dado, si era realmente así, porque había tenido ciertos problemas y demás. Pero miren qué bueno que es el Señor. Me mostró en un sueño el final del milenio. El final del milenio. Y Jesús saliendo, elevándose en el aire sobre la ciudad, santa ciudad, o el final, no sé. Y fue alzado Jesús. Y cuando Él baja como un ser, o sea, como un ser, no, una persona gigante, llena de fuego, pero con una sonrisa tan hermosa que no te daba miedo acercarte. Cuando sabes que ese fuego no te hace nada. Porque el fuego consumidor de Dios purifica el pecado, no lo destruye. Pero los impíos y el enemigo estaban asustados y se arrodillaron. Pero le dije, no, esperen, dijo, esperen, hijos. Y se acercaba a Jesús. Y yo miraba todo como espectador, miraba todo, y me quedaba sorprendido, se me erizaba la piel de todo lo que estaba viendo. Y me decía el Señor, la voz del Señor en mi cabeza, mira lo que es mi amor en los pecadores. Y el fuego ese, cuando se iba acercando Jesús a los pecadores, a los impíos, a los que los rechazaron, a los que nunca quisieron nada, los condenados, se iba haciendo más chiquito. Dejaba de ser gigante hasta que llegó a su altura. Y cuando llega a ellos, al primero que busca es al enemigo. Y el primero que abraza es al enemigo. El enemigo se arrodilla porque tenía miedo que Jesús lo destruya. Pero cuando se arrodilla, lo abraza y le dice, mientras lo abraza, el enemigo dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No, cállate. Tú eres mi hijo. Te has apartado, estabas perdido, estabas muerto. Ya todos que están acá son mis hijos. Y yo no les voy a hacer daño. Porque yo no los voy a destruir. Porque son míos. Yo los compré. Te compré a ti también en la cruz. En otro tema yo los compré, pero con menos detalles. Pero ahora estoy dando más detalles. Porque no me recordaba bien. Yo los compré. Cuando ellos fueron abrazados, cada uno por Jesús, de ellos veía que salían cadenas quebrándose y consumiéndose con ese fuego. Y luego Jesús se le alejó. Y todos se arrodillaron, los que estaban afuera, los que estaban adentro. Y dijeron, digno es el Cordero de Dios de recibir el reino, el poder y la gloria, porque has comprado con tu sangre a todas las naciones del mundo. Y confesamos que Jesucristo es el Señor, es el Dios de Israel. Y ese de mediación me dijo,
también tú tienes a una persona que consideras enemiga y que ella también será restaurada. Ese es el fuego consumidor que consume el pecado, pero no consume al pecador. Ese es el fuego consumidor que está ardiendo, que duele, que dan ganas de llorar, que dan ganas de no soportar más, que dan ganas de muchas cosas. Pero ese fuego consumidor es el fuego del amor de Dios. Es el fuego que nos hace que nosotros podamos ser salvos. Ese fuego consumidor es la presencia de Jesús en nuestra vida. Y nosotros comenzamos a ver ese fuego consumidor cuando nosotros tenemos miedo a ese fuego, porque el pecado nos miente. Y cuando me desperté de ese sueño, me desperté llorando. Le dije a mi esposa, he soñado la restauración de todas las cosas. Esta es la verdadera buena noticia. Este es el verdadero evangelio. No, mi amor, no estamos predicando nada malo. Estamos dando esperanza a las personas. Estamos dando la verdad del evangelio. Estamos ayudando a muchas personas con este mensaje que nos ha sido dado para que nosotros podamos compartir el amor de Dios. Ese mensaje ha sido compartido de parte del Señor y parte mía, para que no tengas más miedo a ese fuego consumidor. Porque ese fuego consumidor solamente quiere es restaurarte. Ese es el fuego que cae al final en Apocalipsis. Ese es el Señor que muestra su salvación. Porque Isaías 61 nos dice que ese fuego es el fuego de la presencia de Jesús. Ese fuego es el fuego que no destruye, sino purifica. Ese fuego de Apocalipsis 20 va a salvar a la humanidad, va a salvar a la creación, porque nos dice Isaías que de esa ciudad saldrá la salvación como fuego consumidor para atravesar las naciones. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pues la paga del pecado es la muerte. Eso nos da el pecado, Satanás y las malas decisiones. Pero Romanos 6:23 nos dice que el regalo de Dios, la gracia, Jesús, es la vida eterna, porque Él es la gracia. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado te da muerte, Satanás te paga con muerte, pero Jesús te da la vida, te da el perdón, te da la restauración. Isaías fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Y Dios, en su infinito amor, pensó también en Urías. Y en la genealogía de Jesucristo está Betsabé, la adúltera, está Betsabé, la mentirosa, está Betsabé, la codiciosa. Y está David, el adúltero, el fornicario, el asesino, que fue restaurado por Jesús. Fue restaurado por Dios. David fue perdonado, fue amado de la misma manera que Betsabé, de la misma manera que tú y yo, David, fue tan amado por Dios que se Amén. lo conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. No solo eso, fue y es el antepasado de nuestro Salvador. La conversión de David al contemplar el carácter de su papá Dios. Y ese carácter es amor. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había o lo que están perdidos hoy. Amén. El pecado te da muerte, hermano, amigo y amiga, pero Jesús te da vida, te da restauración, te da perdón. Ese pecador, esta imagen nos representa, nos ilustra cómo el Salvador busca al pecador para sanarlo, para restaurarlo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Y te hago la pregunta, nos hacemos la pregunta: ¿queremos ser sanados y perdonados y restaurados por Jesús? Como David y Betsabé. Solo Amén. así podrás ser feliz nuevamente, otra vez. Jesús desea que digas que sí, pero tú
decides. Vamos a agradecerle al Señor por la decisión que tomaremos hoy de ser sanados por Él. Gracias, papito querido, por darnos el regalo maravilloso de Jesús, la gracia, tu regalo, que no se acaba, que no se termina, sino que es para siempre. Gracias por tu espíritu que nos das para impartir tu mensaje. Gracias porque podemos tener una experiencia contigo para estudiar la palabra escrita y encontrar a Cristo Jesús. Y gracias por tu perdón y salvación. Te pedimos que nos ayudes a que podamos seguirte y que tú vayas a darnos el arrepentimiento para poder cambiar nuestra mente. Bendice a todos los que están escuchando por la internet, que están cansados y agobiados, que tú les des descanso. Y gracias porque lo harás. Te agradecemos estas cosas. En el nombre de Jesús. No hay otro nombre donde podamos ser salvos que no sea por Él. En su nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios les Amén. bendiga. Maravillas. Gloria a En la Dios. próxima ocasión para seguir estudiando y dejando que Jesús sea el filtro para nuestras historias bíblicas. Chao.